Pedagogía y didáctica, la enseñanza de las ciencias y la educación ambiental. Vamos a ver este fragmento en el que dice: la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental debe enfatizar en los procesos de construcción más que en los métodos de transmisión de resultados, y debe explicar las relaciones y los impactos de la ciencia y la tecnología en la vida del hombre, la naturaleza y la sociedad. Bueno, ahora, el docente debe tener una equivalencia. ¿Entre quién? Entre enseñar una área determinada del conocimiento con la exposición del área. Y esta exposición debe ser clara, debe ser ordenada. Y un dato muy curioso, y es pues uno de los errores que vemos, y es cómo los resultados que son expuestos a los estudiantes no están actualizados. Y por eso, ¿qué pasa con el estudiante? En muchas ocasiones, el estudiante mismo se dirige más a la memorización y menos a la creatividad. ¿Por qué se da esto? Porque en muchas veces la perspectiva del estudiante se deja a un lado, ¿sí? Y se impone la lógica del profesor. ¿Qué pasa? El estudiante no tiene la lógica del profesor. Entonces, adopta diferentes estrategias para aprobar la asignatura, pero no aprende como tal, sino memoriza. ¿Por qué también se da esto? Porque los profesores muchas veces supone que el estudiante ya tiene la comprensión de los problemas de la teoría que exponen y le dan los resultados, la respuesta. Pero no, y quiero que miremos esta pregunta que está acá en azul y dice: ¿es posible entender los resultados de la ciencia sin entender los problemas que los originan ni el proceso por el cual se llegó a ellos? Entonces, esta pregunta me parece muy importante y es muy real, muy palpable. El hecho de que muchas veces los profesores creen que el estudiante ya sabe tal problema, pero no. Y Jordan nos afirma que la enseñanza de las áreas y sus disciplinas no se justifican por sí mismas o por sus objetivos propios, sino por su participación en la construcción de sentido, significado en un proyecto vital dentro de un contexto cultural. Siguiendo con lo anterior, quiero resaltar en algo muy importante, y es el hecho de los materiales que se le ofrece a los estudiantes en este transcurso de aprendizaje, todas estas competencias. Y esos materiales deben ser retadores, no deben poner límites, deben estimular en el estudiante el hecho de aventurarse y de ir más allá. En cada competencia, tanto como lo es biología, física o química. Algo muy importante es el hecho de enfatizar las aplicaciones y qué intervenciones tiene lo que es la ciencia y la tecnología y cómo estas aplican a diferentes cosas. Un ejemplo de esto es, y que también es importante resaltar en el estudiante, es el desarrollo sostenible, ¿sí? Yo puedo proponerles a mis estudiantes un proyecto en donde el desarrollo sostenible sea clave. Y no solamente va a tener biología, no solamente va a tener ecología, qué puedo yo hacer, no, sino que también va a poder tener matemáticas, estadísticas, economía, ¿sí? ¿Cómo puedo yo, a partir de un recurso natural, crear una empresa, ¿sí? Y aprovechar eso y vivir de manera sostenible. Entonces, eso es importante, que las competencias no se vean aisladas de otras y al mismo tiempo crear en el estudiante una reflexión en donde él vea su entorno y diga qué puedo hacer para mejorar, qué problemas hay, qué necesidades hay y qué puedo hacer yo como estudiante y con ayuda de mi docente también intervenir y pues hacer algo que realmente marque en mí. Otra cosa es que se debe construir, y esto es muy importante, construir en el estudiante una conciencia ética, en donde él vea, como iba diciendo anteriormente, las necesidades de su entorno y busque una solución, que no sea el docente quien le dé
esa solución, sino que él la busque también, ¿sí? Que el mismo docente tampoco crea que el estudiante ya sabe el problema y que vengo yo solamente a darle una solución a ese problema, sino que juntos construyan tal solución. Es importante también crear en el estudiante la fraternidad del hombre y la naturaleza, que no vean aislado su entorno, que se sientan que pertenecen a ellos y que podrían hacer algo para contribuir de manera positiva a su entorno. Como segundo ítem tenemos el proceso educativo de las ciencias naturales y la educación ambiental. Debe ser un acto comunicativo en el que las teorías defectuosas del alumno se reestructuran en otras menos defectuosas bajo la orientación del profesor. Y el estudiante es un ser racional, ¿sí? Lo vemos como un ser racional, pero no lo vemos como un ser pasivo, en donde tiene una gran cantidad de convicciones acerca de un tema, que normalmente o generalmente son contrarias a las enseñanzas de los docentes. Y un paso que realmente debemos evitar es una imposición violenta de teorías. ¿Pero qué es esto? El docente tiene su concepto, tiene su teoría, y no puede llegar a imponerle al alumno tal perspectiva, porque su estudiante tiene una perspectiva diferente a la de él. Tiene un conocimiento de un tema determinado y a esto se le llama la ciencia del alumno, que muchas veces pues puede ser errónea, y esto lo podemos ver tanto en las universidades como también pues en bachillerato. Las preconcepciones del alumno, que son la misma perspectiva, son fruto de una estructuración cognitiva basada en experiencias cotidianas, tanto físicas como sociales. Esto se va construyendo con el alumno, ¿sí? A medida de lo que él vive, su entorno, y a esto se le llama conocimiento empírico. La caracterización de conocimientos previos, que son las mismas perspectivas del estudiante, o el conocimiento empírico, lo que él conozca sobre un tema determinado, y como primera característica tenemos que están dotados de cierta coherencia interna. Como segundo, que son comunes a estudiantes de diferentes medios y edades. Como tercero, presentan cierta semejanza con concepciones que estuvieron vigentes a lo largo de la historia. Por esto es importante que el docente esté en constante actualización, porque muchas veces se exponen resultados que no están actualizados. Como cuarto, que son persistentes, es decir, no se modifican fácilmente. Esto es una tarea para nosotros como docentes. Bueno, y siguiendo con todo esto del conocimiento empírico, de las perspectivas que tiene el estudiante, del conocimiento previo, todo esto lo construye el estudiante, basándose en experiencias socioculturales, en su entorno, y de ahí él construye su conocimiento. Pero es importante esto, y es el hecho de que esa perspectiva yo no la puedo echar a la basura, porque con base a esa perspectiva yo puedo construir y ayudar a que mi estudiante sienta que el argumento que yo como docente le estoy dando es mucho mejor que el que él tiene, que parece más verídico. Pero es importante esto, la verdad absoluta nadie la tiene, ¿sí? Porque, claro, es ciencia, ¿sí? Yo como docente no voy a tener la verdad, ¿sí? Es importante resaltar esto y convencer al estudiante de que lo que yo le estoy diciendo pues tiene cierta lógica, ¿no? Y poder entrar como en un diálogo en donde el estudiante aporta, ¿sí? A ese conocimiento, pero el docente ayuda y guía al estudiante para que también pueda argumentar y entrar como en una comunicación, en un diálogo en donde se construyen las ideas. Y a esto también quiero resaltar es que el estudiante muchas veces cuando pasa esto de que se construye entre ambos esta idea, el estudiante llega a ser quien recibe el legado, quien en un futuro puede buscar
otra verdad, puede buscar otro argumento. Y ese es el futuro, esos mismos estudiantes son los que después van a poder buscar mejores explicaciones a tales preguntas o a tales problemas que pues se hicieron. Y una falencia que aquí, bueno, una de las falencias y lo vemos en los estudiantes en ciertos temas, sobre todo en física, y es el hecho de la caída de los cuerpos, ¿sí? El hecho de las leyes de Newton. El estudiante puede adquirir la teoría, puede entenderla, pero a la hora de aplicarla en su vida cotidiana a veces cuesta trabajo. Y esto llega realmente a resaltar mucho en la práctica y cómo nosotros como docentes debemos reforzar mucho esto y no dejar que el tema se quede en el aula, ¿sí? Ir más allá y llevar al estudiante a que también pueda aplicarlo en su vida. Bueno, como tercer ítem tenemos en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias naturales y la educación ambiental, al igual que en la ciencia, muchas veces las preguntas son más importantes que las respuestas. Aquí tenemos que el proceso constructivo de la ciencia se dirige fundamentalmente por la forma en cómo se plantean las preguntas. Y esto es un momento de la clase como tal, en donde tengo que indagar qué sabe mi estudiante y con base a eso enseñar lo que quiero transmitirle a mi estudiante. Yo no puedo enseñarle algo al estudiante y llegar a imponérselo sin saber qué conocimiento sabe él, qué ideas previas, qué conocimiento previo tiene. Las preguntas muchas veces nos señalan por dónde hay que explorar, ¿sí? Por dónde puedo hacer que mi estudiante también se motive más y con base a eso, le enseño, ¿sí? Como tercero tenemos que lo desconocido no puede señalarse sino desde lo conocido. Para poder preguntar es necesario pues conocer qué sabe y entre más se pregunta mejor. Las preguntas tienen otra función y son aquellas que señalan las discrepancias dentro de una misma teoría. Quien ha entendido bien una teoría y sus implicaciones puede detectar cuando dos de ellas son incompatibles y por tanto cuando la teoría es contraria. Bueno, pero también tenemos un problema y esto se da comúnmente en la comunidad científica, pues porque pueden ellos invertir mucho tiempo en un problema, en una pregunta y buscan solución a esa pregunta. Pero ¿qué pasa? Duran mucho tiempo y luego se dan cuenta que es una respuesta que era imposible. Sí. Bueno, y siguiendo con todo esto de las preguntas, el cual es un proceso importante en el transcurso de la enseñanza, del aprendizaje, porque es donde mi estudiante tiene el derecho de equivocarse. Y con base a esa equivocación yo puedo construir un nuevo conocimiento y enseñarle que hay pues otra solución, otra respuesta que es más verídica que la que él podría llegar a contestarme. Y es muy importante esto que dicen acá y lo quiero leer y es que el estudiante debe dejar de ser un espectador y se debe convertir en un actor del proceso educativo del cual debe ser el mejor beneficiario. Y sí, el importante en este sistema educativo, en este proceso de aprendizaje, es el mismo estudiante y cómo él puede aprender cosas nuevas con base a lo que yo le enseño, con base a sus equivocaciones y pues crear un concepto en donde se vea la equivocación, pero también con base a ese error yo puedo crear un conocimiento nuevo. Y es eso, de eso trata un docente y ese es el reto, el hecho de poder indagar y saber bien qué sabe mi estudiante y qué con base a esto puedo yo crear, puedo yo
aportar en él también.